documento que es esencial para esta expedición, que es la carta de Luis Ramírez. Es un documento realmente que abre una ventana hacia la intimidad de una familia. Cuenta todo lo que pasó, o sea, todas las vicisitudes, cómo Gaboto toma la decisión de cambiar el rumbo y tomar esta determinación de venir hacia el Río de la Plata. Esta carta de Luis Ramírez es una carta que se manda a España en 1528 en una carabela que despacha el capitán general Gaboto. Se manda mucha documentación, pero documentación que había pasado la censura de Gaboto. Esta carta es una carta privada y es un testigo muy confiable porque no tiene ningún deseo de ni justificarse ni tiene responsabilidad. Entonces él escribe como un testigo sin compromisos de la real aventura que está viviendo, que es la instalación de los españoles en la zona del Río de la Plata. Melchor Ramírez y Enrique Montes, que habían quedado de una armada de Juan Díaz de Solís, muerto a manos de los indios, hacía 13 o 14 años que estaban en aquella tierra. Montes vino a la nave capitana y le contó al señor capitán general cómo habían quedado en aquella tierra, y también de la gran riqueza que en aquel río donde mataron a su capitán había. Ellos lo sabían porque habían aprendido la lengua de los indios. Dijo que si queríamos seguirlos, que nos cargarían las naves de oro y plata, porque entrando por el río de Solís iríamos a dar en un río que llaman Paraná, el cual es caudalosísimo y entra dentro en el de Solís con 22 bocas. Subiendo río arriba por el Paraná y otros que a él vienen a dar, hay una sierra a donde muchos indios acostumbraban ir y venir, y que en esta sierra había mucho oro y plata y otro género de metal, y que esta sierra atravesaba por la tierra más de 200 leguas, y que en ella había muchas minas de oro y plata y de los otros metales. Llegamos al Carcarañá, un río que entra en el Paraná y que los indios dicen que viene de la sierra, donde hallamos que el señor capitán general había hecho su asiento y una fortaleza. El capitán acordó la pacificación de la tierra. Vinieron todos los indios de la comarca, que son de diversas naciones y lenguas, entre los cuales vinieron unos que se hacen llamar querandíes. Se mantienen de la caza y beben la sangre de los animales, ya que la tierra es muy falta de agua. Esta gente nos habló mucho del Rey Blanco y de la Sierra del Plata. El paisaje es el que está más transformado en la actualidad, es el que no vemos, pero que acá en parte, en algunos relictos, queda parte de lo que fue ese paisaje, que eran llanuras con pasturas y montes de espinillos, algarrobos, no montes cerrados, sino montes más abiertos, que era totalmente diferente incluso en cuanto a los recursos vegetales y animales, el tipo de animales y plantas que había y de las que se podían alimentar, digamos, la gente, son diferentes las que hay en la llanura pampeana que en la llanura aluvial del Paraná, que está al lado. Entonces era un área rica también en recursos, porque los grupos indígenas tomaban de recursos, animales, cazaban animales, pescaban de las dos zonas. Es gente muy bien dispuesta. Tienen todos horadadas las narices, así hombres como mujeres, por 3 partes y las orejas. Los hombres horadan los labios por la parte baja. De estos, los carcaráis y timbús siembran abatí y calabazas y habas, y todas las otras naciones no siembran, y su mantenimiento es carne y pescado. Aquí con nosotros está otra tribu, que son nuestros amigos, se llaman guarenís. Estos andan derramados por esta tierra y por otras muchas, como corsarios, a causa de ser enemigos de todas estas otras naciones y de otras muchas que adelante diré. Llanaes timbús y timbús, que son de diferentes lenguajes. Todos vinieron a hablar y ver al señor capitán general.
acá desde hacía muchos, por lo menos 1500, 2000 años antes que llegue Gaboto, vivían grupos cazadores-recolectores que tenían una economía basada principalmente en la caza, la recolección y la pesca. Eran grupos móviles, principalmente se basaban en la extracción de recursos naturales, que eran los timbúes, por ejemplo. Después había otros grupos que eran más de la zona de la llanura pampeana, que vivían desde aquí hacia el oeste, que eran los querandíes. En el área, en la región, ya había grupos guaraníes también, que ya son grupos que tienen ya un sedentarismo, que son grupos que vienen bajando del sur de Brasil y lo que ahora es el sur de Brasil y Paraguay. Y bueno, fueron justamente estos grupos los que le alimentaron, digamos, cuando llegó la expedición a este lugar. Es decir, que comieron pescado, las cosas que ellos comían les proveyeron a los españoles que venían casi sin comida y sin recursos, ¿no? Estos señorean gran parte de esta tierra y confinan con los que habitan en la sierra. Traen mucho metal de oro y plata en muchas planchas, orejeras y en hachas, con que cortan la montaña para sembrar. La tierra es muy sana y muy llana, sin arboledas. Hay en ella mucha caza, como venados, lobos, raposos, avestruces y tigres. Hay muchas ovejas salvajes. El pescado de esta tierra es mucho y muy bueno. Es tan sano que todos los hombres que enfermos e hinchados por el hambre, con tener dieta con pescado y aguas tartar, en menos de 2 meses estábamos todos tan buenos y tan frescos como cuando salimos de España. Estos querandíes son tan ligeros que alcanzan un venado por pies. Pelean con arcos y flechas y con unas pelotas de piedras redondas y tan grandes como el puño, con una cuerda atada que la guía. Nos contaron también de otros indios que de rodilla para abajo tienen los pies de avestruz. En la comarca de la Fortaleza hay otras naciones, carcaráis, chanaés, peguás y chanaés. En 1573, el conquistador español Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe en las cercanías del río Paraná. 7 años después, en 1580, los mestizos, también llamados mancebos de la tierra, se rebelaron contra los españoles y tomaron el poder del cabildo. El levantamiento de los mancebos contra las autoridades españolas es conocido en la historia como la Revolución de los 7 Jefes. Asunción era la capital política y administrativa de la gobernación del Paraguay y Río de la Plata. Durante la época colonial fue un centro de descanso y de abastecimiento para los que llegaban desde Europa, atraídos por el oro y la plata del Alto Perú. En esa ciudad, la convivencia entre los conquistadores españoles y las mujeres guaraníes provocó la aparición de los mestizos, o mancebos hijos de la tierra. El mancebo es un menor de 25 años que no tiene autorización para manejar armas de fuego y que no tiene derechos políticos. Pero también tiene una connotación étnica. Estos hombres eran hijos de madres indígenas y de padres españoles, que a veces los reconocían y a veces no. Los mancebos protagonizaron varias rebeliones contra el gobierno de Asunción y la Iglesia. Reclamaban a los conquistadores derechos políticos que el Imperio español les negaba: participación en el cabildo y propiedad sobre la tierra. Pero sus reclamos nunca fueron escuchados. Por eso, en 1573, los mancebos se anotaron en una expedición que fundaría una ciudad sobre el río Paraná. Se embarcaron en la aventura bajo el mando del capitán Juan de Garay, con la esperanza de conseguir, en la nueva ciudad, lo que en Asunción les estaba vedado. Muchos de los hombres que están inscritos en este alarde aparecen también en documentos de la ciudad de Asunción de 1572
llamados como mancebos desordenados, es decir, que eran muchachos revoltosos. La fundación de otra ciudad era una gran oportunidad. Salir de una ciudad en donde uno era considerado un paria y embarcarse en una aventura para obtener la calidad de vecino era seguramente un intento de movilidad social ascendente. En el barco vienen los mancebos. Luego de 2 meses de navegación, bajan a una playa con hierba resplandeciente por la lluvia. Garay, 9 españoles y 70 mancebos desembarcaron a la altura del actual Cayastá, en el río San Javier. Luego de explorar el territorio y de constatar la abundancia de agua, pastos para el ganado y leña, Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe el 15 de noviembre de 1573. Justo en este lugar, el rollo de la justicia en la plaza mayor de la ciudad. En la ceremonia de la fundación, Garay repartió las tierras entre sus hombres y les otorgó la condición de vecinos, incluso a los mancebos. Luego nombró a las autoridades que integrarían el primer cabildo. En ambos casos, las mejores tierras y los cargos más importantes fueron para los españoles. Los mancebos recibieron mal esta preferencia. Sentían que era injusto ese pago por tanto sacrificio. Se repartía dentro de la ciudad los solares para que construyeran sus casas los vecinos, y ya fuera de la traza de la ciudad, chacras donde se cultivaba cereales para el abastecimiento local, y más lejos de esas chacras, tierras para estancias, es decir, para la cría de ganado. Todos participan del reparto de la tierra, y si bien tenían algún tipo de participación en el gobierno local, eran minoritarios y no ocupaban los cargos más importantes. Mientras Santa Fe crecía y se transformaba en un cruce fundamental de rutas comerciales entre Asunción y el Alto Perú, los mancebos cuidaban sus chacras, criaban ganados y defendían la ciudad de los ataques indígenas. Pero en poco tiempo, el tranquilo pueblo sería lugar de disputas y conflictos. En 1577, el mestizo Diego Ortiz de Zárate y Mendieta hereda el título de adelantado. Llega a Santa Fe, donde instala la capital de la gobernación del Paraguay, y encuentran los mancebos grandes aliados. Pero al poco tiempo, los españoles lo derrocan y lo expulsan de la ciudad. El desplazamiento de Mendieta, sumado al viejo malestar por el reparto de la tierra y de los cargos en el cabildo, desata el odio de los mancebos y los decide a tomar el poder. Para llevar adelante el plan, buscaron el apoyo político de un enemigo de Garay, el gobernador del Tucumán, Gonzalo de Abreu. Dos jinetes llegan desde Santa Fe. Diego Ruiz y Pedro Villalta traen una carta muy importante para el gobernador Abreu. Los mancebos, descontentos con Garay,
Le ofrecen su lealtad y su apoyo para poner la ciudad bajo su mando, pero le exigen que no sea el pago y galardón que Joan de Garay nos ha dado, que es dar lo mejor a los que vinieron a manera de decir ayer, y los que venimos a poblar la tierra estamos en la mira como badajos pobres y abatidos. Abreu desea despoblar Santa Fe y extender la jurisdicción del Tucumán hasta el río Paraná. Siente que esta es la oportunidad. El proyecto de Abreu, es decir, el proyecto que haría extender el poblamiento desde el Tucumán hacia el río de la Plata. La Junta congregó a 34 personas, pero 7 hombres fueron los líderes: Pedro Gallego, Rodrigo Mosquera, Domingo Romero, Pedro Villalta, Diego Ruiz, Diego de Leiva y Lázaro de Benialvo. Es noche cerrada desde hace horas. De pronto, el silencio es quebrado por gritos, galopes y el filo de las cuchillas. El mancebo Diego de Leiva salta de la cama como encendido. Toma el facón y lo adhiere a su cuerpo. Los mancebos salen a la calle. Entre golpes e insultos, toman prisioneros a los españoles. Un grito victorioso atraviesa la noche. Todo es nuestro. Todo es nuestro. ¡Viva el rey! ¡Que viva el rey! Las campanas anuncian el fin de la ceremonia religiosa y el inicio de un día sangriento. Arévalo y sus hombres se aproximan a la casa de Lázaro de Benialvo, quien los recibe sin sospechar. Al grito de traidor, le dan puñaladas hasta caer muerto. A unas cuadras de allí, Diego de Leiva es sorprendido por la espalda. La espada certera atraviesa su corazón. Domingo Romero y Pedro Gallego son asesinados en la Plaza Mayor. Diego Ruiz es llevado al rollo de la justicia. Y luego de un breve juicio, es degollado. Solo 2 jefes logran escapar: Pedro Villalta y Rodrigo Mosquera. Huyen hacia la gobernación del Tucumán, donde Abreu los puede proteger. Corre en el poblado un escalofrío de muerte. El pardo caserío es todo como un sepulcro. Se respira un aire de tragedia entre el llorar de huérfanos y el desconsolado gemir de las viudas. El primer día de junio de 1580, los 7 jefes de la rebelión han muerto. La rebelión murió antes de nacer, y con ella el sueño de los mancebos de gobernar su tierra. Fueron asesinados, y sus familias desaparecieron de la vida santafesina. Los rebeldes buscaban una mejor posición social, pero esto no era posible en el sistema que había consolidado Garay, y pagaron con su vida el anhelo de valer más. En cambio, los contrarrebeldes recibieron tierras y ganado, convirtiéndose en los beneméritos, un grupo que controlaría el cabildo durante 3 décadas. Curiosamente, un premio
a la lealtad de los traidores. Aparece, entre otras cosas, de Martín Fierro. La etimología de la palabra gaucho está muy discutida. Hay nada menos que unos 30 postulaciones y no se ha definido bien hasta dónde viene la raíz, de dónde viene la raíz de gaucho. Algunos creen, y yo creo que es la más firme de todas, que viene de la metátesis. Se llama así cuando vos alterás el orden de las letras en una palabra. Dicen que el gaucho viene de guacho. El guacho genera gaucho, porque es una persona que no tiene origen definido, que no se saben quién son los padres. Esta especie de anonimato de origen sería una explicación. Ahora, es interesante que los testimonios de los españoles en general ven siempre al gaucho como pendenciero, con malos hábitos, un tipo vago, cosa que no ocurre en los viajeros ingleses. Los viajeros ingleses tienen generalmente una estimación muy grande por el gaucho, porque el espíritu individualista del inglés lo lleva a reconocer que el gaucho era así, era independiente en todo. Y los militares nuestros, tanto Belgrano como San Martín, o los caudillos, como López, Rosas, Urquiza, nunca hablan de gauchos, hablan de paisanos. Y en la tradición argentina, de más o menos hacia 1870, se empezó a distinguir lo que era el paisano del gaucho. El paisano era el gaucho asentado, es decir, el gaucho que tenía familia. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, su gauchito tenía, y sus hijos y mujer, una delicia ver cómo pasaban los días. Un hombre con trabajo y con familia sentado en un rancho. El gaucho, en cambio, era el vago, el que andaba por la pampa sin ningún tipo de atadura. De esta manera hago un poquito el encuadre de lo que voy a decir ahora, que es las distintas formas en que se denominó el gaucho, algunas cosas muy curiosas, ¿no? La primera denominación para este tipo humano que habitaba parte de la pampa era de mozo perdido. Ya Hernandarias lo menciona así en el siglo XVII, y eran dos tipos de origen del gaucho. O eran hijos de españoles que se van de la ciudad y por lo tanto son forajidos, porque salen del ejido de la ciudad, forajido, y no porque sean malandras, sino porque no viven más en la civilidad. Claro. No viven en la kiwita, sino en el campo. Bueno, estos de los mozos perdidos, ¿por qué? Perdidos porque no andan con rumbo. Y en segundo lugar, la palabra perdidos también aludía al hecho de que moralmente no eran serios, ¿no? Ajá. Este tipo nace en Santa Fe, según Hernandarias nos da testimonio.